Bien, entonces siguiendo con nuestro ejercicio, pues vemos cómo su padre es app. Básicamente app es el que monta la aplicación. Entonces el componente que monta toda la aplicación, pues no tiene un padre. Y luego pues ya viene el padre de A es app, el padre de B es A, como te puedes estar observando. El padre de C es B. Y C, pues ahí ya termina la relación el C, su padre es B. Entonces, pues en la etapa de mounting, del montado inicial, esa que ocurre después de que se monta el componente en el DOM, pues como te puedes estar observando, pues fíjate, guardamos, recargamos, pues fíjate cómo se monta la app, se renderiza la app, el render de A, el de B y el de C. Entonces en el render inicial, pues esto es lógico. Cuando se hace el montado inicial, pues obviamente, como es un árbol de un document tree, un árbol de documentos, pues cada uno de sus padres, cada uno de los componentes va a renderizar a sus hijos. Entonces, pues aquí no hay mucho que decir. Siempre que se renderiza, vamos a ver la lógica cómo sería, fíjate. App, déjame abrir el otro archivito por acá. Fíjate, aquí en app estamos aquí. En app estamos retornando A. Entonces, siempre en el método render, siempre que se retorna un componente como aquí, A, detrás de las escenas es como si se estuviera llamando al método render, en este caso de A. Y por consecuencia, pues se renderiza o ocurre la fase del render de la fase del mounting inicial. Entonces aquí vamos a poner una notita que diga por acá. Siempre, vamos a poner la nota. En el render, en el método render de un componente, siempre que se retorna otro componente, es como si se llamara al método render de ese componente. Entonces así lo puedes ver tú desde ahorita, que en el método render de un componente, siempre que se retorna otro componente, es como si se llamara el método render de ese componente en cuestión. Entonces aquí en app estamos retornando A. Por consecuencia es como si estuviera llamando el método render de A. Pero no es como tal eso, sino que más bien en este caso sí se llama el método render, pero en este caso, como es cuando se monta la aplicación por primera vez, pues en sí está ocurriendo toda esta parte, toda la fase de el mounting. Déjame poner un colorcito y pues entonces todo esto pasa. Entonces es como si cuando tú retornas un componente, es como si iniciaras la fase ya sea del mounting o del updating. En este caso pues estamos iniciando la fase del mounting por primera vez, en este caso cuando se carga la página. Y entonces, por ejemplo, acá ocurría lo siguiente. ¿Te acuerdas que cuando vimos el componente de el ejercicio de un mounting? Por ejemplo, aquí this renderizado está igual a true. Entonces, si esto es igual a true, continúa la evaluación y entonces pues va a retornar el hijo. Entonces aquí es como si aquí se llamara la fase del mounting o la fase del updating del hijo en cuestión. En cambio, si dice state renderizado es igual a false, pues va a retornar false. Entonces, por consecuencia, aquí retorna false y ya no esto. Entonces, pues aquí está la diferencia. Si retornamos un hijo directamente como acá, pues es como si se fuera a iniciar la fase del mounting o el updating en cuestión. Entonces vamos a completar nuestra definición. Entonces, más técnicamente, esto es lo que pasa detrás de las escenas. Más técnicamente, cuando se retorna un componente desde otro componente, como lo estamos viendo por acá, el componente que se está retornando, es decir, que está en el return, iniciará su fase de mounting o updating según corresponda. Y como vimos acá, pues en este caso no estamos retornando directamente el hijo, sino que lo estamos retornando condicionalmente.
Entonces aquí, cuando dice stage es igual a false, el hijo ya no se renderiza. Pero cuando esto es true, pues se renderiza el hijo. Entonces, siempre que tú retornes en un componente, es como si iniciara o va a empezar el ciclo de mounting o updating según corresponda. En nuestro caso, cuando se recarga la página por primera vez, en este caso, pues app está retornando A. Entonces está iniciando la fase de mounting de A. Y por supuesto, el componente A está iniciando la fase también del mounting de B a su vez. Y C está siendo montado por primera vez a través de B. Entonces, eso es lo que pasa detrás de las escenas y así es como yo te lo quiero que lo entiendas desde ahorita. Es más, vamos a quitar esta definición, que esta pues es más, esta es la más técnica posible y la forma más correcta de verlo. Entonces, si tú entiendes esto desde ahorita, a mí me costó mucho entender esto. Si tú entiendes esto, habrás dominado gran parte de React, porque pues aquí muchos no lo entienden o no lo explican muy bien técnicamente. Entonces, eso por un lado. Entonces aquí estamos retornando el render A y el B y el C. Entonces ahí pues está ocurriendo, recargamos, pues está iniciando la fase del mounting. App inicia la fase de A y luego B inicia la fase de B y B inicia la fase de C. Y así la cadenita. Por eso puso el signo de mayor. El signo de mayor aquí indica a los padres. Entonces, pues fíjate, aquí nada, en el app va a tener un estado. Vamos a poner en este caso estado 1. Y aquí, en el A, vamos a hacer un div, vamos a hacer algo más elaborado para ponerle un botoncito para provocar el re-render. Vamos a hacer un return y vamos a hacer un react.fragment para no hacer un div extra. Un react.fragment. Pero ya lo vamos a dejar para el siguiente video. Bendiciones.